Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues me parece muy curioso el nombre. Por cierto, Cholo patrocina la reacción porque se llaman Loco Frank. Loco Frank, pero son japoneses. Entonces, en fin, la canción se llama Start. Es en directo y bueno, pues los integrantes, por lo que tengo aquí, son Hiroshi, bueno, se le dice Hiro, Fujimoto. em, Luego está, vamos a ver, bueno, dice guitarra, Masaya, alias Masa Saki, Sakaki al bajo y la voz y Masaki Yokoi a la batería. Es un trío entonces, ¿no? Guitarra, bajo y voz y batería. Perfecto. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las reacciones. No sé qué estilo será, pero bueno, esto parece que es de nuevo punk, ¿no? Estamos haciendo como el recorrido del punk japonés, ¿no? Gracias a Cholo. Por mí, Vamos, que no lo sé, pero tiene toda la pinta, ¿vale? Lo mismo me equivoco. Venga, amigos, vamos allá. Why you fell up? Oh, hurry up, get over. ¿Qué acaba de pasar, David? ¿Se ha subido alguien al escenario y ha cantado? Creo que sí, me parto. El que canta. Escúchame, la voz del vocalista me recuerda mucho a Evaristo, al de la Polla Record. Ujú. Pero un huevo, además. De hecho, he cerrado los ojos, digo, madre mía, parece Evaristo cantando en japonés. Estoy pensando que al nombrar ese título te van a censurar esa palabra. Bueno, Pues es pues... que se llama así el grupo, ¿qué le vamos a hacer? Ya, lo sé, lo sé, lo sé. En fin, vaya pegada que tienen. Bueno, cositas, vamos a... Hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Porque para ser un grupo punk, la canción dura 4 minutos 17, que eso es bastante para ser un grupo punk. Sí, Bueno, sí, eso es pues... como el Keeper of the Seven Keys. Sí. Bueno, es... bueno, por lo que parece una banda también bastante representativa, ¿no? Del punk melódico japonés del 2000. De los 2000 se podría decir, ¿no? Son más jóvenes que las bandas que nos ha... De los Millennials. Sí, comparado con las bandas que nos ha traído últimamente Cholo, pues son más jóvenes. A ver, como son tres, guitarra, bajo y batería, uno, por supuesto la voz, ¿no? Que es el bajo. La distorsión súper cruda, muy propia del género, riff muy rápidos, un Me encanta, me encanta. rasgueo constante, progresiones de acordes abiertos y power chords, como no puede ser de otra manera. Los cambios melódicos están limpios en los estribillos. Bien, mucha fuerza en el directo. Eh, doy, doy, doy por hecho que dan más caña en el directo
que en el estudio. Y Bueno, también, los grupos de punk normalmente dan caña donde toquen, en directo o en estudio, da igual. ya, ya, pero bueno, aquí yo creo que se crecen, Lo que pasa, claro, aquí se vuelve loco, ahí desbocados. claro. La línea de bajo muy bien definida, también muy en la línea del género, brillante, rápida, mucha presencia, sobre todo en la gama media, ¿vale? En el sonido, no, no en tanto en los graves, sí en los medios. Em, y bueno, es curioso, ¿no? Porque claro, aporta melodía incluso cuando la guitarra va a toda velocidad. Y bueno, ya que es el bajista el que canta, pues hay que hablar, por supuesto, de él como cantante, ¿no? Canta muy rápido, esa sensación de urgencia, Sí, como si le fuera la vida en ello, eh, casi a la carrera y bueno, muy bien, lo da todo. a El, mí me ba- gusta mucho. el batería a tope, súper rápido, un tempo muy elevado. Mantenerlo estable tiene su historia, ¿eh? Así con esa intensidad y esa velocidad. Mucho redoble de caja, el Charlie cerrado, agresivo, empujando. Muy bien, muy bien. Me gusta. La verdad es que me gusta. Así que bueno, eh, venga, vamos a seguir con estos locos. Con la segunda canción. Bueno, ya un minuto y medio. Ah, Venga, bueno, todavía queda. vamos allá. Por debajo. Ya me extrañaba a mí que durara 4 minutos. Sí, sí. Cuando aquí hace la reverencia, se le cae el bajo. Mira, De hecho, sonó pop. pobre bajo.
de verdad. Y la cara de después es para habernos matado. Mira, Escúchame, arriesgado, ¿eh? Eso de quitarse el bajo y tirarse allí al público. estaba aquí. Además que lo ha hecho del tirón, ahí que ni ha hecho el amago ni nada. Y luego estaba para allá, para allá. Se ha lanzado como si fuera una piscina y... Es que mira, mira, mira. Madre mía. Y Me mira, hubiera, aquí me abajo a la hubiera gustado izquierda ver, está la gente feliz, ¿eh? me hubiera gustado ver la cara del el que está debajo, el primero que se la... Pues, no, madre Bueno, mía. pero antes el público, mira, este chaval, yo creo que le estaban quebrando la espalda o algo, porque por una cara de sufrimiento, fíjate. A ver si lo vemos bien. I saw tonight, but I say let's have it Mira. I saw ¡Ay! No puedo. ¡Socorro! Mira. ¡Ah! Aquí en medio. ¡Socorro! Claro. ¿Para qué te metes en ese jaleo? Bueno, y por aquí se ve una pierna. Sí, sí, de otros que están La, por ahí volando. la planta del pie no se sabe de quién es. Madre mía. Madre mía. Qué locura, qué locura, qué locura. En fin, bueno, lo que trae el punk es, es muy intenso. Es Es desfase. muy intenso. Bueno, Madre mía, cómo mola el punk. sí, sí, es todo intensidad. Bueno, pues muchas gracias, Chelo. Nos lo pasamos genial viendo, pasando por todo el recorrido histórico de grupos punk japoneses. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.